Bueno, buenos días. Para hoy corresponde el capítulo 21, referente a máquinas térmicas, entropía y la segunda ley de la termodinámica. Entonces, para iniciar, empezamos hablando de lo que son las máquinas térmicas. Dice por acá que una máquina térmica es un dispositivo que toma energía por calor y al funcionar en un proceso cíclico expulsa una fracción de dicha energía mediante trabajo. Un ejemplo de este tipo de máquinas podría ser el motor de un carro que toma el combustible, lo quema realizando trabajo en los pistones y, bueno, se libera mediante gas y gracias a eso se mueve el automóvil, gracias al trabajo generado por los pistones. Un ejemplo podría ser también como se ve acá en la imagen. Dice que una máquina térmica, bueno, como mencionaba, toma energía por calor y al funcionar en un proceso cíclico expulsa una fracción de dicha energía mediante trabajo. Y el trabajo de la máquina se calcula como podemos ver acá abajo, donde el trabajo de la máquina es igual a la energía por calor del depósito caliente, perdón, menos la energía por calor del depósito frío, donde H, bueno, son siglas en inglés, H se refiere a hot y C a cold. Entonces, bueno, aquí está también una figura ilustrativa de cómo la máquina realiza trabajo y donde el flujo es del depósito caliente hacia la máquina térmica y la liberación de energía mediante el depósito frío. Importante, la eficiencia térmica, que esta nos va a decir la eficiencia de la máquina como tal, pues, y se define como la razón de trabajo neto realizado por la máquina durante un ciclo, a la energía de entrada a la mayor temperatura durante el ciclo. Y la eficiencia de la máquina se calcula como el trabajo de la máquina entre el valor absoluto de la energía por este, contenida en el depósito caliente. Perdón, sí, en el depósito caliente. Y se calcula como se ve a continuación, donde va a ser igual a 1 menos la energía del depósito caliente, de fría, perdón, entre la energía en el depósito caliente. Después, la segunda ley de la termodinámica o el enunciado de Kevin Planck nos dice que es imposible construir una máquina térmica que, funcionando en un ciclo, no produzca otro efecto que la entrada de energía por calor de un depósito y la realización de una cantidad igual de trabajo. Esto lo que significa es que siempre el trabajo de la máquina va a ser diferente a esa energía por calor del depósito caliente. O bien que siempre se tiene que liberar algo en el depósito frío, al menos un poco de energía, pero siempre debe liberarse energía al ambiente. Y acá nos enseñan un ejemplo de lo que no puede suceder, que es lo que dice acá. No puede únicamente el trabajo ser igual a la energía en el depósito caliente. Eso es una máquina térmica imposible. Bombas de calor y refrigeradores nos dicen que la función de la máquina térmica es procesar la energía del depósito caliente para que se transforme en trabajo útil. Nos dicen que los dispositivos que logran la tarea inversa se llaman bombas de calor y refrigeradores. Y por acá se muestra una imagen donde dice que el trabajo se realiza sobre la máquina térmica, perdón, y el flujo es el depósito frío hacia la bomba de calor y esta lleva hacia el depósito caliente, que es donde se expulsaría en este caso. Y bueno, a la derecha se puede observar un diagrama de flujo de cómo funcionan estos refrigeradores. El enunciado de Clausius nos dice también que es imposible construir una máquina cíclica cuyo efecto sea transferir energía de manera continua por calor desde un objeto a otro a una mayor temperatura sin la entrada de una energía por trabajo. Es decir, que la energía no se va a transferir espontáneamente de un objeto caliente a un objeto, perdón, de un objeto frío a un objeto caliente, sino que va a necesitar el accionar de trabajo para que esto ocurra.
por ser un proceso, por así decirlo, inverso a lo que veíamos anteriormente. Siempre va a requerir el actuar del trabajo para que pueda ocurrir. Después están los coeficientes de rendimiento, que es algo similar a lo que veíamos antes de la eficiencia. Esta es la efectividad de una bomba de calor y se describe en términos de este coeficiente de rendimiento. Como decía, es similar a la eficiencia térmica de una máquina térmica, en que es la razón de lo que gana a lo que da. Entonces podemos ver el coeficiente de rendimiento para el modo de enfriamiento, que es la energía liberada por el depósito frío entre el trabajo, y el coeficiente de rendimiento para el modo de calentamiento es la energía liberada por, perdón, la energía efectuada por calor entre el trabajo realizado. Después existen dos tipos de procesos, que son el reversible e irreversible. Nos dicen por acá que un proceso reversible, el sistema experimenta el proceso, el sistema que experimenta el proceso, perdón, puede retornar a sus condiciones iniciales a lo largo de la misma trayectoria sobre un diagrama presión versus volumen. Y cada punto sobre esta ruta es un estado de equilibrio. Un proceso que no satisface esos requisitos es irreversible. Y como un detalle importante a conocer, todos los procesos en la naturaleza son irreversibles. Entonces, un detalle a considerar. Después está la máquina de Carnot, que esta se basa en el teorema de Carnot, el cual nos dice que ninguna máquina térmica real que opere entre dos depósitos de energía puede ser más eficiente que una máquina de Carnot que funcione entre los mismos depósitos. Y esto se debe a que la principal característica de esta máquina es su reversibilidad, y esto es lo que lo hace más eficiente. Entonces, por acá tenemos un diagramita que nos explica más o menos cómo funciona. En la sección de A a B nos dice que hay una expansión isotérmica de temperatura, y esto significa también que se realiza un trabajo para efectuar la presión y que el gas absorbe energía del depósito caliente a través de la base del cilindro. Después está el proceso de BAC, que nos dice que la base del cilindro se sustituye por una pared térmicamente no conductora. Es decir, el gas se va a expandir adiabáticamente y el gas va a efectuar trabajo para elevar la presión nuevamente. En el proceso de CAD, dice que el gas se coloca en contacto térmico con un depósito de energía a temperatura T y se va a comprimir isotérmicamente a otra temperatura final. Ahora, en este caso, se va a expulsar energía y el trabajo se va a realizar del pistón sobre el gas, no como antes. Y por último, el proceso de DAA, la base del cilindro se sustituye nuevamente por una pared no conductora y el gas se va a comprimir adiabáticamente. Entonces, el trabajo lo va a efectuar el pistón nuevamente sobre el gas. Y básicamente así es como funciona la máquina de Carnot. Hay un diagramita para ejemplificar este ciclo, la mano izquierda, y también para este caso está la eficiencia térmica igual, que nos dice que corresponde a 1 menos la temperatura del depósito frío entre la temperatura del depósito caliente. Y los coeficientes de rendimiento en caso de bombas de calor o refrigeradores corresponden a, en el modo de calentamiento, la temperatura del depósito frío entre la diferencia del frío menos el caliente, perdón, la temperatura del depósito caliente entre la diferencia de la temperatura del depósito caliente menos el depósito frío. Y en el del modo de enfriamiento, ahora sí, la temperatura
del depósito frío entre la temperatura del depósito caliente menos la del depósito frío. Ahora entrando al tema de entropía, nos dicen por acá que la entropía originalmente se formuló como un concepto útil en termodinámica. Su importancia creció conforme en el campo de la mecánica estadística se desarrolló. En mecánica estadística, el comportamiento de una sustancia se describe en términos de comportamientos estadísticos y sus átomos y moléculas. Es decir, por lo general, anteriormente se hablaba mucho de que la entropía era una medición del desorden de las partículas, aunque esto no es del todo correcto, sino que más bien es ideal asociarlo a las probabilidades de los estados que toman estos átomos y moléculas, que, como vamos a ver a continuación, pueden ser macroestados o microestados que se generen. Y bueno, la manera de calcular la entropía, lo pusieron abajo, la entropía se define como S y se calcula con la constante Boltzmann por el logaritmo natural de W, que W es la probabilidad de que se dé determinado macroestado o la cantidad de microestados que están dentro de determinado macroestado, por así decirlo. Y las siguientes fórmulas o las igualdades que se ven por acá son asociadas a un gas ideal. Términos para calcular la entropía en gases ideales. Nos dicen por acá, como mencionaba anteriormente, que este proceso se inicia con la distinción entre microestados y macroestados de un sistema, donde un microestado es una configuración particular de los componentes individuales del sistema y un macroestado es una descripción de las condiciones del sistema desde un punto de vista macroscópico. Entonces, por acá hay un ejemplo donde en la parte A lo que podemos ver es que la molécula del recipiente tiene una oportunidad de un medio de estar, por así decirlo, en el lado izquierdo. O bien, tiene la oportunidad de un medio de estar en cada uno de los lados. En el caso B, lo que podemos ver es que ambas partículas tienen posibilidad de 2/4 de estar en el mismo lado, o bien de 1/4 de estar ambas en el lado izquierdo, como se puede ver por acá, que únicamente en una de las imágenes están ambas del lado izquierdo. Y la misma lógica para la parte C, donde también va a tener nada más la probabilidad de 1/8 de estar las tres partículas, las tres moléculas, perdón, en el lado izquierdo. Por último, el cambio de entropía. El cambio de entropía se define de la siguiente manera, mediante una integral, donde el cambio de entropía nos va a decir que es igual a el calor entre la temperatura. Y como dice por acá, el cambio de entropía de un sistema durante un proceso entre dos estados de equilibrio infinitesimalmente separados es esta ecuación por acá, donde dQ es la transferencia de energía por calor para el sistema de un proceso reversible que conecta los estados inicial y final. Y bueno, desarrollando la integral para esta ecuación, vamos a encontrar que el cambio de entropía es igual a la constante de Boltzmann por el logaritmo natural de el W final menos el W inicial, donde, como mencionaba anteriormente, W es la probabilidad de que se dé determinado macroestado o bien la cantidad de microestados asociados a un mismo macroestado. Y como dato importante a conocer, el cambio de entropía en procesos reversibles o bien que funcionan como un ciclo siempre es 0. ¿Y por qué digo esto? Porque recordemos que la máquina de Carnot es un proceso reversible. Entonces, esta va a ser una a la que se va a aplicar este concepto. Es decir, va a tener un cambio de entropía igual a 0. Entonces, básicamente esa es la pequeña explicación del capítulo que traía para hoy. Y para mañana, al igual que todas las semanas, un poco de ejercicios para practicar. Y bueno, muchas gracias por la atención y nos vemos mañana.